Uno. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Muy buenos días a todos. Saludo a las personas que nos acompañan. Hoy tenemos un conversatorio muy especial. Me refiero de que en esta mesa que vamos a tener, vamos a ver la manera de qué otra forma se puede aprender una lengua. Por eso lo hemos denominado como juegos de palabras y chistes como estrategia de transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas. Hoy, 24 de agosto, nos vamos a dar inicio con este tema y para empezar, saludo al maestro, a Rolando Moreno, a Praxedis. Primeramente voy a leer sobre su parte de lo que ellos han trabajado, de dónde son, qué hacen, para que nuestro público que nos están siguiendo por estos medios, pues conozcan un poco la trayectoria, el trabajo que hacen cada uno de ellos. Empiezo con Joad Praxedis Martínez de la Cruz. Él es originario de Atlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa de Comonfort, región de la montaña de Estado de Guerrero, México. Es maestro de educación primaria para el medio indígena en la lengua náhuatl. Diseña y elabora materiales didácticos para la enseñanza de la lengua náhuatl, mediador de la sala de lectura Oasis del Saber, que funciona en la localidad de San Miguel, Xochimilco, municipio de Atlixtlac, lugar de trabajo. Coordinador del Centro Cultural Independiente Xochicoscatl, Collar Florido de un Guerrero. Imparte talleres de cosmovisión y lengua náhuatl, además promotor cultural. Escribe poesía y narrativa en la lengua náhuatl. Cuenta con un poemario de manera bilingüe. Yoltectepeyot, El palpitar de la montaña. El libro de cuento ilustrado de manera artesanal para niños, Okwilin Yolchicawak. El gusanito valiente. Libro de adivinanzas elaborado de manera artesanal, promotor de la lengua náhuatl con los niños y jóvenes para preservar el legado milenario de la cultura náhuatl. Participa en la estandarización de la lengua náhuatl con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, a nivel nacional en la Academia de la Lengua Náhuatl en el estado de Guerrero. Participa también en el grupo de la elaboración de materiales didácticos. Asimismo, es coordinador del colectivo de escritores y poetas Xochicoscayoatl, Collar de Flores del Guerrero. Poetas de la región de la montaña alta de Guerrero. Entonces tenemos, digamos, es muy interesante todo el trabajo que hace el maestro Joad Praxedis.
me gustaría que nos saludaras en tu lengua, por favor, y lo podrías igual decirnos después en español. Claro, claro que sí. ¿Qué más? La soscamati. Ne Juan, no toca ya, yaut, Prajedis Martínez de la Cruz. Ne Juan itlamachtijet. Ne Juan, nikin yekchiwa tlema chikatu, tutlatul sinawat. Nikin yekchiwa xochitlahtolme, huehuetlahtolme. Nochi tlen tokukulwan utechkahtewilihke. Amanika paktli nikani nemiton. Totlahtlahtoske, tikonitoske, tlenun ticuitoque. Muy buenos días a todos. Yo soy Yaot Prajedis Martínez de la Cruz. Soy hablante de la lengua náhuatl. Efectivamente, como dice el compañero, soy de Atlamajalcingo del Río. Y soy nativo de aquí, no me quiero cambiar. Soy hablante de la lengua náhuatl. El principal interesado en escribir la lengua náhuatl, porque hay conocimiento, de que hay conocimiento, hay conocimiento. Lo que nos hace falta es escribir. Les agradezco la invitación y pues el espacio para compartir lo poquito que estamos contribuyendo con la lengua náhuatl. Tashlawi. Gracias. Muchas gracias, maestro Prajedis. Ahora, continúo con el maestro Genaro, perdón, Rolando Moreno Jerónimo, el maestro de educación con línea en formación en educación primaria, docente en la Escuela Normal Regional de la Montaña, coautor del programa de lengua Tunsavi, traductor y coautor de la norma de escritura, compositor y cantautor de la música Tunsavi. Domina diversos instrumentos musicales. Traductor también de canciones en español, Tunsavi. Compositor de bolero en Tunsavi. Intérprete de música versátil. Pues el maestro Rolando es todo un artista que se evoca mucho, ¿no? En la creación, en la música, en un medio igual para difundir, ¿no? Es muy interesante contar con usted y nos gustaría saludar en su lengua Tunsavi, maestro Rolando. Cuando indo natayo, ñu yo ñu ko yo, o unigu ñu na no do yo ndi na tayo na ka to sabi na ku Oaxaca, Puebla, Guerrero, año Coachiño ndio nyonduba ta ba ni ku kisha ni nyani kana tayo kanana nyanda kitayo bitin na koyo nyibiko nyayiyo nyuko yo sha nya yo sha nyu yo sha na tayo sha ndi nya kumi yo ndi nya shini yo ta nya kisha bitin nyanda tun shindo yuku nya yiyo que ellos yukuchon que ellos na tayo. Un bonito día a todos. Les comenté que agradezco el hecho de que haya una invitación hacia mi persona y pues qué bonito porque esto es lo que trasciende, ¿no? Cuando sabemos hacer algo y que si no lo hacemos con el público, pues simple y sencillamente se queda con nosotros nada más. Y eso es lo que ha pasado con nuestra lengua, que se ha perdido o se ha estado perdiendo porque no se comparte, ¿no? Entonces eso es mi comentario y muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, Ñani, por compartirnos por estar aquí. Le doy la gracia igual a maestro Prajedis. Pues yo me presento igual, mi nombre es Miguel Castellanos, yo soy igual del estado más bien pertenezco a una grupo indígena, soy chinanteco y les voy a saludar, bueno, les digo primero en español, les doy las gracias por estar aquí,
Este es un espacio donde ustedes pueden expresar y dar a conocer la lengua de otra manera. ¿Cómo podemos aprender la lengua de otra manera? A través de poesía, de cantos, de juego de palabras, como bien dice el título, y también haciendo chistes, bromas y muchos recursos que nosotros tenemos al hablar una lengua indígena. Amo lei na mamo lai teina logo na fu chala le mei chi chala ale tui sa mei na ni la ato mo na lai na la con le mei chi na mei chi mo le mei fa pero allo acha hu ho te kunung cha chala le la con mei chala si la con mamo lai. Pues muchas gracias. Vamos a continuar entonces ya con las preguntas para que el público empiece ya a escucharlos. Me imagino que muchos están ya esperando que nos deleite con su música, con su canto, con poesía, con chistes. Pero primero vamos a hacer unas preguntas. El primero sería en la comunidad donde ustedes son, ¿qué tanto se transmite la lengua a los niños y a los jóvenes? Y ellos también, ¿qué tanto lo hablan, no? ¿Qué tanto hablan la lengua? Y qué recurso, qué estrategia utilizan ellos para hablarlo con la comunidad, digamos, con las personas adultas? ¿Cuál es la estrategia que utilizan? Me podría... quiero empezar con el maestro Prajedis, que nos comente sobre esta primera pregunta. Sí, muchas gracias. Realmente es un gran reto para los hablantes de la lengua náhuatl, fortalecer la lengua náhuatl. Yo soy de Atlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa de Comonfort. Y acá en este pueblo se está perdiendo esta lengua materna. Muchos de estos factores han sido que los padres ya no les queremos enseñar la lengua náhuatl a nuestros hijos. Por la siguiente situación, por la migración que se ha generado al extranjero, a los Estados Unidos. Lo otro, el mismo sistema nos está absorbiendo a través de precisamente, yo soy de educación básica y lo he dicho abiertamente. La educación básica nos ha ayudado a exterminar de una forma la lengua materna, porque como docentes nos hace falta mucho fortalecer, trabajar la lengua materna en la escuela. Entonces, son diferentes factores, la migración, la discriminación que se hace. Muchos de los padres, por ejemplo, de mi generación dicen, yo ya no quiero que hable la lengua náhuatl mis hijos porque lo van a discriminar cuando vaya a la ciudad, ¿no? En la escuela habemos docentes que no hablamos la lengua materna y si lo hablamos, no lo escribimos, no lo promovemos. Otro factor. Otro factor está en crear estos espacios como salas de lectura, ¿no? Aquí en mi comunidad Atlamajalcingo del Río y en San Miguel Xochimilco, donde yo estoy trabajando, tiene la misma situación, que se está perdiendo, poco a poquito se va perdiendo nuestra lengua materna. Entonces lo que yo estoy haciendo, juntamente con mis niños, con jóvenes, es reunirnos en esta sala de lectura llamado Oasis del Saber y empezar a escribir pequeñas frases, adivinanzas, cuentos, que es lo que les fascina a los jóvenes y a los niños, ¿no? Escribirlos de la oralidad de nuestros pueblos originarios, que un cuento siempre conlleva una enseñanza, ¿no? Y es lo que yo estoy haciendo también, escribir en la lengua materna, escribir esta oralidad que tienen nuestros ancestros, escribir estas tradiciones, ritualidades, el pedimento de lluvias, el agradecerle al río, el agradecerle a la madre tierra, el agradecerle al viento, el cómo jalar la sombra, nosotros le llamamos levantar la sombra, el cómo nosotros vemos el mundo, porque no es lo mismo que vea el mundo
una persona que solo aprendió español, su lengua materna es el español, que una persona que habla la lengua materna ve con otra visión el mundo diferente. Puede vivir en dos mundos, ¿no? Es un trabajo arduo, sí, muy arduo que tenemos que hacer para poder seguir fortaleciendo nuestra lengua materna. Y realmente reivindicarlo, ¿no? Decir, esta lengua materna de la lengua náhuatl, tunzavi, mepa, ñondalo, que existen en Guerrero, son 4, y pues ahorita está integrándose el otro grupo, el afro, ¿no? Los afromexicanos. Necesitamos unirnos, hermanarnos precisamente buscando estas estrategias, creando materiales, creando juegos, creando chistes, creando adivinanzas, trabalenguas, porque en nuestra lengua materna, en las lenguas maternas que tenemos como pueblos de la náhuatl, podemos crear muchísimo, ¿no? Somos ricos en literatura, pero necesitamos precisamente unirnos, ¿no? Necesitamos unirnos estos. No todo está perdido, pero necesitamos trabajar lo doble, lo triple para lograr nuestro objetivo, para que nuestra lengua materna en un futuro esté escrito en libros, esté escrito, lo tengamos en digital, en audio, en video, ¿no? Y precisamente honrar a nuestros ancestros perpetuando su conocimiento ancestral. Gracias, maestro Praxedis. Igual queremos escuchar al maestro Rolando que nos diga sobre esta primera pregunta, por favor. Su micrófono, maestro Rolando. Sí, ya. En primer lugar, pues yo me ubico en la ciudad de Tlapa, es el corazón de la montaña, donde se concentran náhuatl, nasavi, mepas, hay también algunos amuzgos, oñundá, y los monolingües en español. Sí, es decir que la ciudad de Tlapa convergen 5 culturas, 5 lenguas. Es un universo muy grande, pero la gente no se le olvida la lengua, pues, ¿no? No se le olvida. Y yo considero esto porque tenemos nosotros que motivar, y motivarnos primero nosotros. Por eso dice el dicho que las cosas que quieras arreglar, arregla primero la casa y después arregla lo demás. Entonces yo considero esto, no es para mí un fracaso, sino ni es pérdida, ¿no? Yo más bien lo considero como un reto para nosotros que somos los futuros que vienen atrás, pues son todavía los otros futuros, ¿verdad? La generación. Y entonces lo que tenemos que hacer y que sea trascendental sería como que reproducir aquellos conocimientos que como que decía el Praxedis, ¿no? La ritualidad, nuestras costumbres diarias, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que estar fortaleciendo, haciendo un reconocimiento para que podamos seguir trabajando, ¿no? Esta parte. Y comento esto porque yo me he ido a platicar así como de primera mano con los padres de familias y luego los comentarios que ellos hacen, ¿no? Sin que uno pregunte, oye, ¿estoy hablando bien o estoy hablando mal? El tunzavi, ¿no? Por ejemplo. Y luego el comentario de ellos es, oiga, maestro, dice, ¿cómo le hace usted? Usted habla mucho mejor el tunzavi que nosotros. Es decir, si nosotros hacemos un buen trabajo, hacemos un trabajo completo, quiere decir que a la sociedad le va a gustar, ¿sí? A la sociedad le va a gustar. Y entonces yo trato de escribir, pero aquí depende mucho de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no?
que tenemos que hacer el trabajo, no importa de qué nivel es, de qué tamaño es, sino es hacerlo, hacerlo, hacerlo y hacerlo, ¿sí? No dejarlo para mañana. Entonces, mi comentario es ese de que no importa el tipo de problemas que tengamos, ¿no? Ahorita tenemos a lo mejor el problema del COVID, pero más bien también si nosotros asimilamos esta parte del COVID, pues es una situación que nos viene a cambiar nuestra vida, ¿sí? Entonces así cambia la vida de nuestra gente, de nuestra lengua, de nuestras culturas, de nuestras costumbres, ¿sí? Cambian. Y lo que tenemos nosotros que hacer es asimilar, adecuarnos, agruparnos, lo que decía el compañero también Fragedis. Hay que adecuarse, hay que agruparse y no dejar de lado esta oportunidad que tenemos. Yo me acuerdo que yo aprendí la lengua a la edad de 4, 5 años, 6 años, y de ahí salí a la ciudad. Yo estuve viviendo en México un buen tiempo, estuve en Acapulco un buen tiempo, pero nunca se me olvidó mi lengua, ¿sí? Hoy llevo trabajando la lengua casi 28 años, poquito a poquito, no digo que soy buenísimo, máster en escritura, pero estoy haciendo el trabajo poco a poco y en la escuela donde yo estoy adscrito, estoy desarrollando esa lengua y en este ciclo escolar quiero presumir que tenemos una joven licenciada titulada en lengua. Entonces, ese sería mi comentario, que para mí no es un problema, para mí más bien es un reto, el cual tenemos que entrarle, pues no hay de otra manera. Es mi comentario. Muchas gracias, Ñani Rolando. Yo veo, pues, está en sus manos esa parte que han descrito, porque en primera son maestros, ¿no? de educación indígena, y eso quiere decir de que ustedes son como el guía, la referencia para los jóvenes, los niños, cómo ellos perciben la lengua, ¿no? Cómo ellos lo consideran y aparte el uso que le van a dar a la lengua, ¿no? Para comunicarse, ¿no? Es en la escuela, en la casa, con sus amigos. Y tiene mucha relación lo que estamos, ¿no? Con la siguiente pregunta. Ustedes ven, digamos, desde la posición que tienen, piensan que los cantos, las adivinanzas, los chistes, lo que conocemos como juego de palabras y otros recursos lúdicos, pueden jugar un papel importante para motivar a los niños y a los jóvenes que continúen usando la lengua, en este caso el náhuatl, el tunzavi. Desde el trabajo que ustedes han hecho, ¿cuál es la experiencia de estos recursos? ¿Qué ha servido, digamos, para que la lengua se sigue utilizando en esta población, ¿no? De niños y jóvenes? Podemos empezar igual con el maestro Pragedis. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, realmente, fíjense que ha servido de mucho. Por ejemplo, en mi caso, el poema, ¿no? Hacer poema en la lengua náhuatl significa redignificar nuestra lengua materna, porque dentro del poema lleva la esencia del conocimiento ancestral que tenemos de nuestros pueblos, ¿no? En mi caso, como el náhuatl. En mi escuela tengo un pequeño grupo de mis alumnitos de primaria que escribimos en la lengua náhuatl. Les damos pequeños talleres de la lengua náhuatl. ¿Cómo escribirlo principalmente? Porque los niños ya lo hablan, ¿no? Lo que nos hace falta es cómo escribir esta lengua náhuatl. Cómo estructurarlo de una forma gramatical para que tenga ese mensaje poético estos poemas, ¿no?
Entonces tenemos a la niña Ailén Guadalupe Regino Sonora, ¿no? Está la otra niña, Yolcelic Martínez Silva. Tenemos al otro niño, Martín Guzmán Bello, Edith Guzmán Bello. Estos niños que poco a poquito vamos saliendo, hemos participado en algunos eventos virtuales con poema. El niño Martincito con el canto ha cantado canciones en náhuatl. Las niñas han declamado en náhuatl, pero no tan solo declamar esta lengua náhuatl, escribirlo. Enseñarles que con esta poesía, al escribirlo, estamos reivindicándonos, estamos dándonos a conocer, pero dando a conocer la esencia de nuestros poemas. Un colectivo de Santa Ana, California, hemos participado con ellos, de Estados Unidos, y nos han estado apoyando para editar un pequeño poemario de los niños, ¿no? Con un recurso económico. Estamos en ese proceso, en revisión, de hacer este pequeño poemario en forma trilingüe, náhuatl, español e inglés, ¿no? Los compañeros de Santa Ana, California, nos van a ayudar a traducirlos al inglés, de estos niños que están escribiendo poco a poquito, ¿no? Lo otro, el canto es el mensaje más alegre que podemos encontrar, es el mensaje también del alma que podemos encontrar. Las adivinanzas, un juego de palabras, ¿no? Un juego de palabras divertida, pero que el niño lo pueda emplearlo para su aprendizaje. Lúdico, claro que es lúdico, y lo que les gusta a los niños precisamente pues es jugar, ¿no? Y qué mejor aprovechar el juego para que los niños aprendan lo que queremos enseñarles. En este año que, bueno, desafortunadamente por esta pandemia no hemos podido estar constantemente. En este ciclo escolar tenemos un proyecto precisamente llamado Una educación alternativa para fortalecer la nación náhuatl de la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata de San Miguel Xochimilco, en donde implementamos esto, lo que usted nos decía ahorita, el juego de palabras, la escritura de la lengua náhuatl, el conocimiento, la cosmovisión, ¿no? Estas palabras, el hecho de escribirlo, por ejemplo, una sola palabra, pueden ellos hacer un poema, tlayoli. Tlayoli es maíz, tlal es tierra, yoli, corazón. Entonces, el maíz es el corazón de la tierra. ¿Y por qué el corazón de la tierra? Porque ese corazón nos da de comer. El alimento básico es el maíz. Entonces estamos trasladando a esta parte histórica, a esta parte de cosmovisión de la lengua náhuatl. Y las adivinanzas es otro recurso. Crear los materiales didácticos, como la lotería, como esta ruleta numérica que tenemos, que con la ayuda de la Dirección de Educación Indígena de Guerrero, se han creado algunos materiales. No son suficientes, sí es cierto, no son suficientes, pero necesitamos más recursos. Los materiales interactivos en la computadora con PowerPoint, los hermanos Ñonda nos han ayudado a prestarnos esta base, y ya nosotros le modificamos en la lengua náhuatl. Ellos lo tienen en Ñondá, nosotros lo pasamos en la lengua náhuatl. Un juego interactivo en la computadora. Es posible crear materiales y enseñar de esta forma. Es hacerle honor a nuestra lengua náhuatl, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay un poema y yo se los voy a compartir en su momento, se llama Vive como el agua. Encierra el huehuetlatoli, la palabra antigua de nuestros ancestros. Hay un cuento muy bonito de perseverancia, Ocuili y Olchicaba, que el gusanito valiente, y que en la gran mayoría de nuestros ancestros, yo me acuerdo muy bien cuando era niño, mis papás fueron campesinos, ya no están con nosotros. Después de regresar del campo a trabajar ahorita en tiempo de lluvias, alrededor del fogón nos sentábamos y empezaba a contarnos estos cuentos. Después de contarnos el cuento, nos dice, oiga, no les vaya a pasar lo que le pasó al personaje del cuento, y nos empieza a decir por qué eso es malo. Y de esa forma se nos van transmitiendo estos valores éticos. A nosotros no se nos enseña, este es el honor, esta es la responsabilidad, este es el amor, no.
¿no? Se nos enseña a través de estos relatos y poco a poquito vamos aprendiendo los valores y eso creo necesario que se deben de aplicar en nuestra educación. Y sin duda alguna, el juego de palabras, una gran herramienta. Gracias. Aileen, Sí, creo que se salió Miguel. sí. Buenas tardes. Mi nombre es Aileen Martínez. Tuvimos una pequeña falla técnica y voy a suplir un poco al doctor Miguel. En lo que llega, creo que ya se está conectando, pero de todas formas me da mucho gusto saludarlos. Vamos a dar unos minutos a que se conecte bien el doctor Miguel Castellanos. De todas formas, empezaríamos con la con la tercera pregunta, que ya tiene que ver con los juegos de palabras. Doctor Miguel, ¿ya está bien usted para proseguir con esta mesa de diálogo? Parece que le está costando un poquito de trabajo conectarse. Voy a leer la pregunta, la siguiente pregunta. Faltó mi participación. Perdón, adelante. Entonces, sí, continúe, por favor, maestro Genaro. Cierto. Por favor, contéstenos usted la pregunta, por favor. Ajá. Bueno, para mí los cantos, adivinanzas, chistes y juegos de palabras son un recurso para desestresar cuando se habla del aula, ¿no? Cuando se habla de cultura, pues son un medio para motivar, para despertar los intereses de los alumnos y estudiantes, así como padres de familia. Entonces, ¿por qué? Porque se trabaja el sentido de pertenencia y también se trabaja la identidad como persona, ¿no? El reconocimiento que se va haciendo cada día, pues es gracias a estos recursos, ¿sí? Por eso es que es bueno implementar en las aulas o en todas las aulas, no nada más en el medio básico, sino hasta el nivel superior, estos recursos para que se motiven pues los alumnos, los estudiantes. Yo he trabajado, por ejemplo, en una clase, a veces les cuento un chiste, a veces una adivinanza o dos adivinanzas, de acuerdo al nivel, ¿no?, de cansancio que se encuentran los alumnos, y órale, hay que implementar eso. Por eso lo consideramos como estrategias que nos van a venir a ayudar en la motivación, en el desestrés y trabajar el sentido de pertenencia. Considero que esto son recursos que todo maestro debe de implementar en las aulas, igual en la comunidad, porque vemos a muchos jóvenes que luego no van a las escuelas y nosotros cuando tenemos tiempo, pues platicamos con ellos y ¿por qué no? También ahí podemos contarles un chiste o ellos que nos cuenten un chiste o las adivinanzas. Luego los niños hasta andan gritando ahí las adivinanzas en la calle, en la comunidad, y entonces debemos de aprovechar estos recursos
para poder generar más conocimientos, más habilidades, el reconocimiento mismo de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestras costumbres, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con lo histórico, ¿no? La vida histórica de la sociedad, la vida sociológica de la sociedad, la vida axiológica, o sea, hablamos de valores, todo eso. Tenemos que estarlos implementando en la vida diaria, ¿no? En la praxis, ¿verdad? Y entonces, para poder generar esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos de los alumnos. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, pues el grupo que más ha compuesto es el grupo de los Nasabi, ¿sí? Muchísima música en Tunsabi, y ahorita hemos conquistado, creo que el corazón de los náhuatl, el corazón de los mepas, ¿sí? El corazón de los ñundá, y aquí mismo, por ejemplo, los monolingües hasta andan cantando a boca abierta las canciones en Tunsabi, aunque lo digan de manera como chiste, como burla, pero lo están repitiendo, y eso para nosotros pues es aprendizaje, pues es reconocimiento, ¿no? Y yo creo que no andamos muy mal en el sentido de que digamos, no, pues es que nuestra lengua de plano ya se está perdiendo y es que no lo valoramos. No, yo siento que no es tanto ahí, sino más bien yo lo veo como una oportunidad, el cual nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajarlo. Por ejemplo, las adivinanzas, los cuentos, los chistes, las historietas, ¿verdad? Esas, pues no las cuenta cualquiera. En estos momentos ya es muy como que hay un vacío en esas cuestiones, porque ya los padres de familia ya no cuentan chistes a sus hijos. Ya no les cuentan una adivinanza, digo, adivinanzas pues casi no las saben, ¿no? Pero sí los chistes o alguna canción, ¿no? No les cantan a sus hijos. Precisamente eso tiene que ver con la formación de ellos, también nosotros como docentes, cuál ha sido la formación que implementamos en el aula, y todo eso, ¿no? Repercute, se traspola pues en la sociedad, ¿no? Y entonces yo sigo diciendo de que tenemos que hacer el trabajo de manera constante. Aquí tenemos que hacer como el agua, ¿sí? Tenemos que ser como el agua. El agua, recuerden que el agua es constante, ¿no? Por ejemplo, el socavón de Puebla. ¿Cómo se hizo el socavón de Puebla? Pues el agua tuvo movimiento y a cada rato se movía y se movía, como dice la canción también, ¿no? De la hierba. Y se fue haciendo el hoyo, se fue cayendo la tierra, le fue moviendo ahí. Entonces el maestro tiene que ser el agua que toma la sociedad, tiene que ser el agua para la población, tiene que ser el agua para el aula también, ¿no? Entonces yo considero que esa sería la oportunidad que tenemos que aprovechar nosotros como docentes. Gracias. Muchas gracias, ñani Rolando. Pues escuchando esta parte que nos ha platicado, creo que eso implica también un gran dominio, ¿no? De la lengua, y también mucha capacidad de pensar para crear, porque no es igual hablar, tener una conversación que decir o escribir una adivinanza, un chiste, una canción, mucho más, ¿no? Porque tiene que pensar, tiene que ir, creo que elementos que hay en la lengua, ¿no? Porque muchas veces lo que se pretende es dejar una enseñanza, ¿no? Y la gente que lo va a escuchar, sirve para recordar o aprender cosas, ¿no? Que existen en la misma lengua. Por eso esto
lo llamamos como un recurso más, ¿no? Como un apoyo para que la lengua no se pierda y no se pierda desde la casa y no se pierda enseñando a los niños y a los jóvenes. Y en la escuela, pues un espacio donde ellos pueden, digamos, aprender a escribir y a crear también cuando ya se les enseña a hacer un pequeño frase o poemas. Bueno, con todo esto, pero cada lengua tiene formas muy distintas, ¿no? De cómo llamarlas, ¿no? Y esto sigue en la siguiente pregunta. ¿Qué juegos de palabras hay en la lengua? Y cuál sería su traducción más literal, digamos, en español. Es decir, hay muchas, la lengua, nosotros en español podemos decir chistes, trabalenguas, poemas, canciones, pero es en español, pero en la lengua no es lo mismo. En la lengua a veces hacemos composiciones, ¿no? Para llamar, digamos, el término más parecido, ¿no? A una poesía, a una adivinanza. Por ejemplo, en chinanteco nosotros para decir chistes, decimos, se le dice hung, palabra que ríe, ¿no? Y la persona que va a decir el chiste se llama o se le dice changui, persona que va a hacer reír. Eso se le llama, digamos, a los chistes. Y también, digamos, a las personas que tienen su forma de decir, digamos, un poco más, un poco más pesado, ¿no? Como decir bromas, ¿no? Se le dice, zafajungo, persona que habla una palabra más gruesa. Digamos, la lengua, su expresión es muy diferente, pero se entiende perfectamente cuando alguien dice, esta persona es la que dice palabra que va a reír, o las personas que nos va a hacer reír. Hay diferentes, digamos, en la lengua, tiene diferentes, utiliza también diferentes maneras de cómo llamar a este término que nosotros conocemos en español. Y me gustaría, por ejemplo, que el maestro Rolando nos dijera cuál es el término más parecido que hay en náhuatl para referirse a este juego de palabras. Bueno, yo lo diría en Tunsabi, porque yo hablo Tunsabi, ¿no? El maestro, Sí. maestro Pajedis es el que habla náhuatl. Pero yo en Tunsabi así le digo, Tumuñasacuacu. Palabras que hacen reír, los chistes, las adivinanzas, palabras que hacen pensar, ¿no? Palabras que hacen pensar para poder adivinar. y bueno, así, ¿no? Serían el trabajo que estaríamos haciendo ahí, pero ahora voy. Por ejemplo, ¿cuál sería la traducción más aproximada al español? Bueno, yo estoy pensando y lo que hemos hecho, es separar definitivamente las lenguas. Si yo voy a escribir, por ejemplo, en Tunsabi una canción, tengo que estar pensando como nativo, como originario. Tengo que pensar en mi gente, en mi pueblo, en mis costumbres, en el mensaje que es el corazón de un texto, el mensaje que debe estar ahí, ¿no? ¿Qué quiero para mi gente? ¿Qué quiero para mi pueblo? ¿Qué quiero para mis alumnos? ¿Qué quiero para mis estudiantes? ¿Qué quiero para mis compañeros? ¿Y qué quiero para mi público? Así. Tengo que pensar en ellos. Y si estoy en una zona donde se habla el español, entonces también tengo que pensar en lo mismo. Es decir, que tengo que trasladar todos los indicadores, las características, los aspectos que contemplé para los Nasabi propiamente, pues pasarlo al español y también hacer lo mismo, ¿sí? Es decir, que los recursos que podamos utilizar con la lengua
español, lo podemos trasladar también en la lengua tunzabi, en la lengua náhuatl, en la lengua ñundá, en la lengua mepa. O sea, no pasa nada. Es decir, que por ejemplo, si en el español, con el español, para enseñar sílabas, un ejemplo, utilizo ¿cómo se llama Bueno, hoy le cambiamos nosotros, la ruleta. Yo podría utilizar la ruleta en español, pero también podría utilizar como un recurso, como una estrategia para desarrollar lengua en tunzabi, o viceversa, cambiarle de nombre nada más, y por ejemplo, los niños Nasabi utilizan muchísimo, en Tlapa utilizan muchísimo el celular. Así no tengan de comer, lo primero que tienen en la mesa es el celular. Yo voy a usar, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y con las manecillas del reloj puedo estar jugando con los niños, escribiendo ahí desde un fonema, desde un monema, desde una sílaba, desde dos sílabas, desde una palabra corta, ¿sí? Ir construyendo las pequeñas palabras, ¿no? Palabras cortas y palabras grandes o largas, como se dice. Entonces, eso es la traducción que tenemos que hacer. No tenemos por qué limitarnos, ¿sí? No pasa nada. Así como canto en español, pues también así puedo cantar en tunzabi. Es más, yo hago arreglos en la música que está en español a tunzabi, y la que está en tunzabi la arreglo en español. En español con todo y su tiempo, su ritmo, su vibrato, o sea, todos los elementos que contiene la canción, los traslado a la lengua que yo quiera, ¿sí? Entonces, bueno, posteriormente me van a escuchar cómo lo hago, ¿no? Con la canción que hice, y si tuviéramos tiempo, a lo mejor hasta una de español a tunzabi, y así, y viceversa, o sea, para que se den cuenta que no pasa nada, ¿sí? Lo importante es que tengas nociones de cuáles son los elementos que tiene la música, ¿sí? La música, cuáles son los elementos de una canción, y sabiendo los elementos que tiene la canción, puedes hacer lo que tú quieras con las canciones, ¿sí? Así sea en inglés, ¿sí? No pasa nada. Bueno, ese sería mi comentario. Qué interesante, Ñani Rolando, muchas gracias. Escuchamos ahora al maestro Prajedis. Sí, de hecho, en la lengua náhuatl, para referirnos, por ejemplo, a los chistes, pues nosotros le llamamos como tlahtolhuetzcalme o tlahtolyolpaquilme. Aquí cambia un poco, hay dos variantes. Tlahtolhuetzcalme es para decir, pues sí, es un chiste, ¿no? Pero nos referimos de palabras que hacen reír, precisamente cuando hablamos que lo contó un chiste en español, ¿no? Un ejemplo, lo contó tal compañero, lo contó en español su chiste, tlahtolhuetzquili, la palabra que nos hizo reír. Pero en náhuatl es tlahtolyolhuetzquili, porque creemos que esta emoción de la alegría, de la risa, viene de acá, del corazón, yolhuetzquili. La palabra que te hace reír el corazón, ¿no? La palabra que te hace reír también el corazón. Ahora, con las adivinanzas es tlanehnestilme. Y tlanehnestilme es como esto, piénsale, búscale y encuéntrale, ¿no? Busca de la palabra buscar. Xochitlahtoli para la poesía. Xochitlahtoli porque
es esta palabra florida, esta palabra que tú transmites, que este aroma dentro este aroma de flor que tú le transmites a otra persona con la poesía, ¿no? Que ya debe de tener esa esencia, ese xochitl, flor, tlastoli, palabra florida, ¿no? Porque todas las flores de una u otra forma tienen este aroma especial, peculiar de cada flor. Entonces, la poesía es una palabra florida y esa esencia, ese olor, ese aroma, le va a poner precisamente el que escribe la poesía. Haga de cuenta que yo estoy escribiendo mi poesía, yo le quiero dedicar un ejemplo al sol, le quiero dedicar a mi hijo, a mi abuelo, a mis ancestros. Tengo que buscar esa esencia, tengo que rebuscar las palabras más hermosas con el cual voy a adornar mi palabra, con el cual voy a aromatizar mi palabra para que el que me lo reciba precisamente es esa palabra florida, palabra aromática, palabra que me agrade a mí y lo pueda yo recibir y yo lo pueda dar como regalo, ¿no? Entonces sería eso. Y con respecto a las trabalenguas, tlahtolnepalisme, nenepalisme, o sea que tlahtol la palabra que están, válgame la redundancia en español, que están cuatrapeadas, que te hacen hablar un poquito rápido, que te hacen equivocar también, ¿no? Entonces sería esa parte, pero en sí, de hecho se ha hecho, ¿no? Se ha retomado tanto cuando hacemos los neologismos, cuando hacemos los préstamos lingüísticos, por ejemplo, nosotros creamos esta ruleta, ¿no? Para enseñar los números, precisamente para enseñar los números con la simbología, con el nombre en la lengua náhuatl, ¿no? La primera cuenta. La cuenta es vigesimal para enseñar las matemáticas. El nepohualtzitzin, una de esas matemáticas muy antiguas de la náhuatl, en donde tienen que contar estos maicitos, ¿no? Tienen que ir contando los niños. Y parte de este proyecto lo tenemos pensado poner este ciclo escolar, que afortunadamente nosotros regresamos, digo afortunadamente porque la atención no es la misma. Vamos a hacer todo lo necesario con los protocolos de salud, vamos a regresar con nuestros niños y trabajar esta parte, trabajar la literatura, sin dejar de lado también, claro, los contenidos oficiales, porque también son importantes, pero también darle esta oportunidad a nuestros alumnos de conocer mucho lo de nosotros, darle a entender esa identidad, como decía el compañero Rolando, hacer lo que se identifique, que diga, yo soy náhuatl, yo soy tulsabi, yo soy mepa, yo soy ñondá, yo soy chinanteco, yo soy zapoteco, soy xoxil, soy maya, y orgullosamente lo soy, lo hablo, ¿no? Reforzar esta identidad, porque desafortunadamente han degradado esa parte. Algunos creen que por pertenecer a un grupo, a una cultura, a una nación, no es que tú eres menos, ¿no? No. Tenemos el mismo valor como cualquier cultura, como un francés, como un alemán, ¿no? Tenemos ese mismo validez ante el mundo, pero necesitamos trabajar mucho esta parte, ¿no? Y compartir y darnos estos espacios en donde nosotros podamos compartir y estas plataformas que pueden ver muchos compañeros. Sería todo. Muchas gracias, maestro Prajel. Pues creo que es muy interesante todo lo que nos comenta, traslada un poco, ¿no? Como si fuera un niño, ¿no? Asistir a la escuela y llegar y ver este aprendizaje no tan lúdico, ¿no? Tan agradable, ¿no? Donde ríes, pones, les enseñan a hacer Sí, bueno.
Sí, ya se oye, se oye, se oye. Ah, perdón, es que sí está fallando un Adelante. poco. Sí, bueno, esta parte tan creativa, ¿no? Todo es, digamos, pues tiene que ver la forma de cómo pensamos, cómo concebimos la lengua también. Perdón. Y ahora pues llegamos a la parte que a lo mejor todo el público que nos está viendo, pues da un poco de desesperación porque dice, hablan de juego de palabra, de chiste, pero no hemos escuchado ninguno de estos recursos, ¿no? Pero ahorita ya viene la parte central de esto, ¿no? Y me gustaría pues de que nos contaran un chiste o dos chistes y me gustaría empezar el maestro Rolando nos compartieran estos chistes que hay en Savi para que nuestro público los pueda escuchar y también le pediría que nos podría decir la traducción lo más parecido, digamos, o lo que la traducción en español para que entendamos este juego de palabras. Adelante, maestro Rolando. Yo tengo dos chistes que escribí en español y en tunsavi. No sé en cuál de las dos lenguas lo quisieran escuchar, si en español o en tunsavi. En Tunsavi, por En tunsavi, perfecto. favor, y el otro en hay uno que, español, Tunsavi. ok, hay uno que se llama dos paisanos que se van a los Estados Unidos, y está el otro que dice el joven que se había ido a los Estados Unidos. Yo creo que el que concierne al tema que estamos haciendo o estamos platicando aquí, conversando, pues es el segundo, y se lo voy a contar en tunsavi y en español también para que a ver si le damos ahí el chascarrillo. Ahí vamos. Talón nishanyu shiyo, sandoñi talón ñu yukuñu, que era nishara ñu shiyo, obikuya nishara tandikora, ta wasaka shira ka aratu sabi, sañi kibir nikara shina nasira, mama, mata lo pollo negro para chinga lo cando blanco. Ñana nasira awasa nikundayi niya ta kanikanya shi ta lo seña ta lo ka na kun kana kun ta tata shito kun ta que ta lo nishara kanara shitora ta kisha ta yo ta nindagatura yo kuña yiyo ta tuku nikata lo. Yo le dije a mamá, mata el pollo negro para chingar el canto blanco. Sakunda yini tatata shitorata nikara subiyan devi kunita yo dushu baka nigun kolora ya dubache sagachi nyanana sira baaba taba nakun lora shi yun daki dinda yo kashiburusani ta sandara talo dayi tundiso dayo tanikara shira tanikara tashi lo ni dayo tatayo ta sakanara nyanu nya owi nya uni taniya sharata ndakabara tanikara lalabai, sati bai, ta da cuanta vas acá, tu sabiti. Ese es en tunsavi. Ahora en español, no dice, el joven se fue 2 años a los Estados Unidos y cuando regresó ya no quería hablar su tunsavi, pero un día quería caldo y le dijo a su mamá esto: mamá, mátalo pollo negro para chingar lo cando blanco. Entonces su mamá no pudo comprender lo que su hijo pedía. Entonces mandó a su hijo más pequeño a traer a su tío para que le interpretara lo que su hijo grande estaba pidiendo. En cuanto llegó el tío, le dijo: sí, mi hijo, ¿qué necesitas? Entonces el joven volvió a repetir:
Me dije a mamá que mata lo puede negro para el alocando blanco. El tío comprendió rápido y el mensaje y le dijo a su hermana que no pedía otra cosa más que quería que le matara un pollo para tomar caldo. Entonces la mamá dijo, sí, está bien, mi hijo, ahorita te lo hago. En eso el tío iba a traer zacate para su burro y aprovechó el momento para llevarse al joven y al llegar al lugar donde el tío tenía su zacate, le pidió a su sobrino subirse al árbol y aventarle 3 zacates. Y este aventó el primero, el segundo, el tercero y se viene con todo y zacate. Al caer se pegó la espalda y empezó a gritar, lalabai, satebai, y le pregunta, ¿dónde está el que no hablaba tunsabi que aprendió en su familia? Ojalá les haya gustado este pequeño chiste. Sí, como no, excelente, Ñani y Rolando. Pues sí, ahí vemos que es una estrategia, los chistes, las adivinanzas y lo que vamos a ver más a continuación. Igual me gustaría también que el maestro Pragedis nos contara unos chistes, 1 o 2 chistes, por favor. Adelante, maestro Pragedis. Sí, yo les contaría de forma bilingüe. Bueno, es un chiste popular, de hecho. Lo he escuchado de mis niños, lo hemos rescatado también con ellos. Primero en náhuatl y después en español. Pansekalpa onemia se siwatzitli kimpiayak, yeyi chichime, seitoka nimitzita, seitoka shok nimitzita, amo nimitzita, ok seitoka toknoma nimitzita. Kwakon, un paikio chantia ni maun casete pet, kilkwakon, se tlacatzintli tlawanini, o waltehtemotiko, waltehtemoti, kwakon kilitoa, manque manignekinias ni tlapiazoti, mania manon tlapiazo, wain si watzintli kintzahtilia itzkiwan, kintzahtilítica itzkuikwintzi en itoka, nimitzita, o pesasti siwat, nimitzita, Paco tlaca quito, que maíz igual nechistica. Que te colti pantalón se pa voy hasta nepa. O pensaste se poxeis que te hace le igual. Que lía, no man ni mitzita. ¿No? Y le dice, quito va tlaca tintle. No man nechita. O mo copiti es canepa o se topan atlas, ni más igual tintle o pensaste quito va. Shok ni mitzita. Wako quito tlacatzintle. Tlaca. Tehuatisiwat santinechpishtika. En español. Dice que en un pueblo vivía una señora, tenía 3 perritos, ¿no? Uno le llamó, te veo. El otro le llamó, todavía te veo. El otro le llamó, ya no te veo. Pero en ese momento venía bajando este señor, ¿no? Un borrachín que venía crudo, ya en el camino venía bajando. Entonces, se le ocurrió ir al baño, ¿no? Se puede ir al baño, pues. Se va y se baja los pantalones y está ahí con su actividad. Y grita a la señora, dice, te veo. Ay, malvada señora, dice, se sube su pantalón y se esconde otro poquitito más para allá. Y si otra vez empieza, dice, todavía te veo. Ay, se sube su pantalón, en eso se tropieza, cae a la barranca y dice la señora, le grita a su otro perrito, ya no te veo. Y dice la señora, ¿dónde estarán mis perritos? Y el señor le grita, malvada, dice, ni me dejaste hacer mis necesidades, hija de tu... ¿No? Y ahí termina el chiste, ¿no? Entonces, el otro era de, también náhuatl, igual de este tipo. Dice que Pepito, el niño Pepito llegó a la escuela y pues le dejaron de tarea que buscara, ¿no? Que buscara una adivinanza y llega, ¿no? En náhuatl. Le dice, si huatlamachtiquet nehuo unikneshti, setlanehnestili, tlatigneque manimitzili. Si huatlamachtiquet, la quema, chnechili, Pepito, chnechili. O pequilia, chineshti, tinochtin,
Tikuika Tuquitlapan. No ichi Haputztik. Teki motzontik wanoch tikipia. Shinesti atlenokon. Wakon tlamachtiket lo que kinemila quito tlenokon. Tlenokon. Wako cualisto. Kilia tikuika tuquitlapan tlenokon shnigmati quito. Pero yo quito si va tlamachtiket kilia oxe. Momotzol kilia. Wakon okili. Ka ni katumatetepu. Ahora en español. Dice que Pepito le pidieron unas adivinanzas para su escuela, ¿no? Y llega a la escuela, dice la maestra, antes de que inicie la clase, el Pepito se acerca a su maestra y le dice, maestra, yo tengo una adivinanza, pero un poquito suena como grosería, pero se lo digo aquí entre nosotros para que no nos escuche. Dice, sí, está bien. A ver, dímelo, Pepito. Todo lo llevamos atrás. Es de color negro y arrugado. Lo ocupa el cura, el maestro y todos lo ocupamos. ¿Qué es? Y la maestra se queda, Pepito, y Pepito dice, ¿cómo eres de grosero? Ya, y le dice la palabra, ¿no? Las 4 palabras. Y después le dice, no, maestra, es el codo, vea, es negro y arrugado, ¿no? Y todos empiezan a reír sus compañeritos porque ya los reunió en esa parte. Entonces serían los dos chistes. Muy bien, muchas gracias, maestro Pragedis. Igual, digo, todo esto es un recurso más para que aprendamos y también nos divierte también en nuestra misma lengua. Y me gustaría igual continuar con otro recurso más que sería ahorita las adivinanzas. Igual yo como público también que formo parte, me gustaría mucho también escucharlos, qué tipo de adivinanzas hay y si nos podría decir 1 o 2 adivinanzas. Igual me gustaría empezar con Yanni Rolando. Claro que sí, ahorita. Bueno, las adivinanzas. Ya no yu do yo yun do yo kui yiwa yu yo ku yu. En español, me crío y me desarrollo en terreno de riego y tengo mis hojitas verdes. ¿Quién soy? La cebolla. Hay otra. Bueno, ese sería el único, pues, uno nada más, porque Sí, ya sí, tengo trabalenguas. Ok, entonces me gustaría que el maestro Pragedis nos dijera 1 o 2 adivinanzas que tiene en su lengua náhuatl. Sí, bueno, en mi caso yo tengo un pequeño compendio de adivinanzas, lo estamos trabajando, pero les contaría algunos en forma bilingüe. Dice así. Patlani, huashquimpey más la capalwa. Si pangilhuicat, huantehuash tiquita. Mitztencua, huamoticmati aquí no. En español. Vuela y no tiene alas, sube hasta el cielo, baja y te besa y no sabes quién es. Yeyecatl sería el viento. Otro. En esta clasificación nosotros clasificamos estas adivinanzas en 2 tipos, como las escolares y las libres, porque también dentro de las adivinanzas hay estas adivinanzas coloraditos que les llamamos nosotros, ¿no? Que son un poquito más para adultos, pero cuando nos ubicamos al terreno escolar, tenemos que cuidar este lenguaje, ¿no? Porque pues ciertamente hay reglas que también, pero cuando estamos con colegas, con camaradas, empezamos a echar este tipo de adivinanzas. Entonces ahorita les contaría más adivinanzas como de este tipo, ¿no? De escolar, ¿no? Esta adivinanza dice así.
Tlaticnequitinechcuas, xnechquixtilinotlaken, tiquitas ni huella ni istak, Juan amo nito, Juan amo tigmatic nehua cano ni waleo. Dice así, si quieres comerme, quítame la ropa. Tú sabrás qué es lo que comes, pero no sabes de dónde vengo. ¿Qué es? El plátano, ¿no? Tienes que pelarlo para poder comerlo y vete tú a saber de dónde lo traen, ¿no? Y por último, dice, Nikpia nochan, Juan amo se caninemi, amo ni patlani, yolik ni nenemi, yolik ni nenemi, Juan huesca ni asi, dice. Tengo mi casa, siempre lo cargo, no necesito domicilio. Camino despacio, pero siempre llego a mi objetivo. Aquí no, ¿quién es? El caracol, ¿no? Siempre va caminando, va muy despacito, pero siempre va avanzando. Bien, felicidades, la verdad, digo, es muy agradable escuchar estas adivinanzas en dos lenguas distintas, en náhuatl y en tunzabi. En mi lengua también tenemos chistes, tenemos adivinanzas, pero si sobra tiempo, les puedo compartir, digamos, ya hasta el final para que nos concentremos, digamos, en estas dos lenguas. Y ahora, siguiendo con con estas preguntas, me gustaría igual, que igual nos compartieran, nos dijeran unas lenguas que tienen que en su lengua que ustedes hayan compuesto o la misma comunidad lo usa, y que nos pudiera igual decir su traducción para que entendamos un poco, ¿no? El sentido de estas trabalenguas. Igual me gustaría empezar con Yani Rolando. Claro que sí. El primero. Yiyo ba'ani yu. Ba'ani yiyo yu. Yiyo ba'ani yiyo yu ba'ani. Vivo muy feliz, vivo feliz. El otro es Kanu yu satakarro kwa yu taniketa yu tanakaba yu tanikani yu shiniyu. Iba en el carro y de repente me caigo y al caer me pego con una piedra en la mera cabeza. Son dos trabalenguas, una recopilada y otra compuesta. Gracias. Sí, muchas gracias. Adelante, maestro Prajedis. Bueno, no soy tan bueno para las trabalenguas, ¿no? Pero bueno, tenemos algunos. Dice así en náhuatl y en español. Setzika tzitzikuini, setzika tipanseco mali, ajo tzitzikuini, tzika tuatemuti paki pampamistotía. En un comal brinca la hormiga porque está muy feliz, porque está bailando y porque está contento porque va a bailar. Y el siguiente es igual, primero en náhuatl, dice, Tlatejo tichoca, shichoca, maca, mostra, wir, tlatejo tichocas, pampamani, moneki tichocas, tlatejo tigneki tichocas, amos choca, mani, pampanejo, ni choca. Dice, cuando tú quieras llorar, llora, pero no llores frente a mí, porque si lloras frente a mí, puedo llorar junto a ti. Serían esos dos. Muchas gracias, maestro Prajedis. Lo que nosotros conocemos igual en español no son, o bueno, su traducción sería como trabalenguas, ¿no? Son palabras que son muy parecidas, pero al decirla nos hace confundir o decirlo de otra manera distinta. Ese es digamos, es el sentido. Igual es un recurso muy importante porque uno se divierte al escucharlo y al aprenderlo, porque lo tienes que repetir muchas veces hasta que salga, y muchas veces no sale porque son trabalenguas. Ese es el fin. En el caso del chinanteco, que son como el tunzabi, son lenguas tonales, es decir, que el tono el que va a determinar el significado de una palabra. Y yo
también compuse, bueno, unos se llaman, en vez de trabalenguas, se llaman o se conoce como trabatonos. Es decir, que el tono va en las palabras, la palabra es muy parecida, pero el tono es el que va a variar. Puedes decir que puede sonar más bajo, es un poco más alto o muy alto, o a veces suena bajo y termina alto, o empieza un poco alto y termina bajo. Es decir, que el tono es el que va a tener el papel importante en este tipo de juegos, ¿no? De estrategia también. Y me gustaría compartirles uno por el momento, ¿no? Para que los escuchen y también a los público que nos está siguiendo, que conozcan también, como están dicho ustedes, de que la lengua es igual que a todas que se hablan en el mundo. Puedes crear, puedes hacer poesías, puedes hacer todos los recursos que se requiera para enseñar. Y este es un juego de palabra distinta, digamos, ¿no? Que no es muy conocida, pero se presta muy bien porque la lengua es una lengua tonal. El chinanteco tiene más de 3 tonos, se ha reportado 3, 4, hasta 5 tonos, ¿no? El chinanteco. Entonces, quiero que escuchen un poco, a ver qué les parecen. El primer trabatono va así, con lo. Otra vez, con lo. Si se da cuenta, casi es muy parecida a todo, pero el tono es el que varía muchísimo. La palabra que yo dije, por ejemplo, es conejo, es lo, bigote, lo, cuero, lo, y nopal, lo. Si da cuenta, hay tonos que suenan un poco más bajo o que se mantienen así, que no varía mucho, y el tono que empieza bajo y termina muy alto. Por ejemplo, el de lo empieza bajo y termina ese que sube hasta lo más alto que se pueda, ¿no? Entonces, esos son los trabatonos, o que se le conocen como trabatono, ¿no? Este juego ya no de palabras, sino de tonos, ¿no? Es el que va a marcar esta distinción, y eso que va a hacer de que a veces también te equivoques, ¿no? Como si fuera un trabalenguas. El otro es, para puedan seguir, dice así. Cani, otra vez. Cani, Si se dan cuenta que yo casi no abrí los labios, casi no expresé ni una frase, solamente lo hice como si estuviera solamente haciendo ruido, ¿no? Emitiendo ruido solamente con los labios cerrados. Este tipo digamos, en esta variante que hablo yo del chinanteco de la Sierra Norte, que se llama el pueblo Quiotepec, existe esta palabra que se llama nasal silábica. Es decir, que es una palabra que tú lo produces con los labios cerrados. No necesitas ninguna vocal para decir una palabra. Solamente lo utiliza o lo usas al cerrar los labios y estás diciendo muchas cosas. No puedes decir lo que yo acabo de decir. Por ejemplo, yo dije guarache. Perdón, la traducción es: mi guarache nuevo y grueso se embarró de caca muy aguada. Mi guarache nuevo y grueso se embarró de caca muy aguada. Entonces nosotros, para decir guarache decimos solamente con el puro sonido, con los labios cerrados. Y nuevo, grueso, y aguado, como algo nasales y lo
muchísimo. Entonces, por eso se ocurrió hacer un trabatono, ¿no? Sí, perdón, tuve problemas con la red, pero bueno, ¿sí me escuchan? Sí, 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 oye. Escuchemos. Una disculpa, la verdad sí está fallando un poco la red. Bueno, acabamos con esta parte y creo que ya no tengo que decir que continuamos, porque lo que queremos es escuchar a Ñani Rolando que nos va a cantar, no sé, Ñani Rolando, ¿en mixteco o en español mixteco? En Tunsabi, en Mixteco, la Que diga composición, en Tunsabi. en Tunsabi, Ok, Yani, adelante. bueno, para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Ñani Rolando. ¿Sí se oye la guitarra? Sin requinto, nada más la voy a iniciar así nomás. Sí, muy bien. No toca. Chica de Cubaña, Yandagatuyo Cubaña, Yakabillo Cubaña. Yandichillo Cubaña, Shinyakanika Cubayo, Yandichillo Cubaña, Shinyakanika Cubayo, Chindeni Miyo Shinya, Yakanaba Yoshinya, Chindeni Miyo Shinya, Yakanaba Yoshinya, Yandagatuyo Cubaña, Yachikayon de Cubaña, Yandagatuyo Cubaña, Yakabillo Cubaña. Yayo Vikayushindo, Yakundaba Yinibayo, Yayo Vikayushindo, Yakundaba Yinibayo, Shinyayonda Yiyundo, Yinga Kibinda Kitabayo, Yayunda Yiyundo, Yinga Kibinda Kitabayo, Yandagatuyo Cubaña, Yachikayon de Cubaña, Yandagatuyo Cubaña, Yakabillo Cubaña. Ahí está. Excelente, excelente, excelente canción, maestro. ¿Se oye bien? Muy bien. Sí, Gracias, sí, se escuchó muy, muy bien. El ritmo, sí, muy, muy bien. Pues ahí está. Bien, yo también aplaudo, muchas gracias. Y bueno, nuevamente se fue la señal del doctor Miguel, pero todavía nos hace falta una interpretación más, que nos comparta el maestro Pragedis, su canción, su poema. ¿Con qué nos va a deleitar, maestro Pragedis? No, sí, miren, porque a mí no, se me da mucho más la poesía, ¿no? El canto sí tengo un cantito también, pero yo
compongo un poquito más cantitos escolares, pero sí, también les puedo compartir un poema y un pequeño cantito muy corto que habla de los números, ¿no? Pero si me permiten, yo les comparto un poema. Voy a acompañarme de Atetecoli como mi caracol, como introducción, mi acompañamiento, mi sonaja, como parte del trabajo que yo estoy haciendo. Dice así, el título del poema se llama Vive como el agua, vuela como el viento, ¿no? Dice así. Shnenemi kengat maka mamiteltika. Kayaka kineki mistaquilis, shewalwi, amo kemash kawili, mamitel. Shinenemi melakti, shipawa kwashlapalewi, shtenemiti, shpatani ken yeyekat, maka mamititaka. Gikum, shmitzislakoske. Shinenemi kwali, shimotelketa wa shimotlali kwali pantlali. Con Tikilkawas kano tikate moshikti. Kampate huatzi quality nemi, kapate huatzi quality yete. Stotoni moyolo. Pangitlequila tokoltzin, tletzintli. Yehua mitzmacas motlanemiliscayo. Campatehua catías, campacatehua tinentos. En español. Avanza como el agua. Si hay un obstáculo, bordéalo. Sí, claro. Con tus palabras. Cuida lo que dices. Vuela como el viento. Invisible para que no te critiquen. Pon tus pies en la tierra. Así no se te olvidará tu ombligo donde lo enterraron. Calienta tu alma al lado del fogón del abuelo fuego. Él te dará sabiduría. Él te dará las respuestas que tú necesitas. Y sobre todo, vive como el agua, invisible como el viento, con los pies bien puestos en la tierra y con sabiduría, mi hermano. Ese sería mi poema. Mi pequeño cantito lo voy a acompañar con la flauta. Se llama No Tlapuhualhuan, mis números o mis cuentas. Dice así. Tehuame, timo machtisque, tehuame, tontlapuasque, Ica totla toltzinahuatl, matontlapuaca, se, ome, yey, nahui macuili, chicuase, chicome, chicue, matlacli, matimo mastica, macamatmoteki pachoca, matimo mastica, macamateki pachoca. Cantemos los números en nuestra lengua náhuatl. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10. Así cantemos, vamos a divertirnos. Nada de tristezas, todos a cantar. Y ahora te toca a ti cantar.
Sería todo. Muchas gracias, maestro Pragedis. Queremos ahora igual seguir escuchando nuevamente a Ñani Rolando. Hay mucho público que lo está solicitando porque quiere escuchar esta parte, bueno, cantos en Tunzabi, pues igual una estrategia, ¿no? Para aprender, igual una estrategia o un recurso para conocer a alguien, enamorar a alguien, pero bueno, eso ya depende de cada quien, pero ahorita lo queremos que nos cante otra canción, maestro Ñani Rolando, por favor. Bueno, ya la tengo aquí lista. También la vamos a empezar así. Este es un bolero romántico. Bakuni yishinku kibi yokunsi dabayin kunini mayu abasa shakunye nyakibi kabaku shaku shakunya tanalo kunya yo tango komshindinya danda visitanya kindominya nandukunya yo tanya tachindu tandanya kindanya tawasana ninya yo kasata kubinya kasata tisanya nyasinya ya loyo dayininya kamali kuniku kibil sikuya tundane misiku nyanu sikaku jiwane kuninyu nyawani jijoku bakuni jisiku kibiji yokusi kabakuni limayu abasa shakunye yakiwi kwabaku shakunya kanando kunya yo tampoco sininya tanda visitanya kindominya nandu kunya yo tanya tachindu tandanya kindanya kawasana ninya yo kasata kubinya kasata tisanya. Muchas gracias. Muchas gracias. Si estuviera aquí, debería estar con el público y con muchos aplausos y pidiendo muchas canciones, Ñani Rolando, porque la verdad son estos boleros, sí, pues no solamente se aprende, sino que permite pensar, permite a decir cosas. Y qué bonito, pues, de que usted con todo ese talento que tiene, ¿no? Desde su lengua nos ha deleitado con esta canción. No sé, ¿nos podría decir el título? El título de esta canción es Nandukuni Mayuyo. Quiere decir en español, mi corazón te busca. Mi corazón te busca. Y el otro es Pregunta para saber. La primera canción fue Pregunta para saber. Esa canción la compuse cuando me titulé en la maestría. Y pues ya no dio tiempo para cantarla ahí en mi titulación, pero en ese momento yo la compuse para dar a comprender que en una titulación no es para estar triste, no es para estar con miedo, no es para estar ahí enojado ni nada que ver, sino es un momento de alegría cuando te estás titulando, ya sea en la licenciatura, en una maestría, en un doctorado, pues es un gusto, es un placer porque te realizaste, ¿no? Es una oportunidad que
tuviste y que pudiste culminar, ¿no? Entonces, por eso hice esa canción, para mi público, pues, también para ustedes, por eso la estoy compartiendo aquí. A mí ojalá, espero, les haya gustado. Tiene un mensajito en español, todavía no la traduzco, porque es nueva. Y la otra canción que canté ahorita es, casi la compuse llorando, pues, sinceramente, me dio así como mucho sentimiento, y en ese momento estaba pensando y tarareando así nada más sin la letra, la estaba tarareando, y se me ocurre grabar el tarareo que hice, y ya después le puse la letra, y me convenció, pues, y cuando la canté en un público, aquí en Tlapa, pues les gustó mucho, y unos hasta casi me fueron a ver, oye, ¿y por qué nos hiciste llorar? Sí, las canciones boleras, eso es lo que tienen, mucho sentimiento, ¿sí? Es un mensaje muy noble el que tienen las canciones románticas, y más los boleros, los boleros, sí. Sí, y la idea de componer, compañeros o maestros, es pues agradarle a la gente, ¿no? Y porque uno es el maestro, y debe ser uno el espejo de la sociedad, debes de ser el más humilde, no el más creído, no el más sabio. Y lo decía Paulo Freire, si eres maestro, ven y practica conmigo, enséñame cómo hacerlo, no nada más me estés dando ideas, sino hazlo conmigo, ¿no? Eso lo decía Paulo Freire en su pedagogía del oprimido. Entonces, la idea es esa, pues, ¿no? Yo, la verdad, me gusta leer, y esas lecturas las traslado a las emociones, a los sentimientos, a la identidad. Yo trabajo el problema de la identidad profesional. Entonces, por eso es que recomiendo de que todos nosotros como maestros tenemos que ayudar al alumno, no hacer el capataz de él, no ser un enemigo de él, sino al contrario, ser el amigo del alumno, el amigo del estudiante, el amigo de los cholos. Es más, yo aquí en las comunidades hay muchos cholos, y la verdad yo he tenido mucha oportunidad hasta de platicar con ellos, cantar con ellos, les gusta. Entonces, yo creo que lo que ha pasado en la sociedad es que nos hemos olvidado de ellos, ¿no? Nos hemos olvidado de ellos, y cada quien para su casa. Ahorita, por ejemplo, el maestro ya es de reloj, el maestro ya nomás espera la hora, y ya, cuando ya va a pitar, y el pito ya lo lleva en la boca, no es grosería, sino el silbato, ya lo lleva a la boca, como 5 minutos, ya salió, ya está afuera, y apenas está pitando, ¿no? Entonces, la idea de ahorita es estar con los alumnos, estar con ellos ahí presentes, platicando, conversando, dialogando. Y felicito de verdad al INALI o a los compañeros quienes hayan hecho esta oportunidad, nos hayan dado esta oportunidad. Sinceramente, los felicito, los aplaudo, porque estos son los momentos que debe de haber para promover cualquier tipo de conocimientos, ¿sí? Cualquier tipo de conocimientos. Entonces, esto se llama gestionar conocimientos, ¿no? Esto se llama gestionar conocimientos, y por eso yo les aplaudo de verdad, un reconocimiento de mi parte a los compañeros organizadores de este evento. Y muchas gracias por invitarnos, de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, ñani Rolando. Estamos muy agradecidos por cantarnos en su lengua, por compartir esta riqueza, ¿no? Que hay, que no conocemos mucho, ¿no? Muchos pensamos que hablar una lengua es solamente, pues, hablarlo, pero todo este recurso, todo este elemento que
existe, ¿no? Que se ha platicado, se ha dicho que no pide nada a ninguna otra lengua que se habla en el mundo, porque al fin y al cabo son lenguas también, ¿no? Y tiene todo estos elementos. Pues muy agradecido por sus palabras y estamos pendientes de todo ese trabajo. Y sí, exactamente, queremos que existan espacios donde se dé a conocer las lenguas, cómo se puede enseñar, cómo se puede escribir. Hemos hablado muchos temas durante esta feria de las lenguas indígenas que organiza el INALI. Muchas gracias por esta inspiración que tiene, ¿no? Y por compartirlas. Cuando tenga un tiempo, cuando pueda, se pueda hacer escribir en poesía o en verso, en canto, es algo para el INALI que trabajamos nosotros, pues todas las lenguas que se hablan del norte a sur, en la República Mexicana, para que se lleve una tarea muy próximo, ¿no? Y queremos también seguir escuchando al maestro Prajedi, si nos puede cantar algo o nos puede decir o recitar una poesía que está en su lengua náhuatl. Adelante, maestro Prajedi. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo les voy a compartir algunos poemas más que están en este pequeño poemario, ¿no? En este poemario que armamos precisamente habla de esto, de la lengua náhuatl, habla del maestro rural que a veces, pues ahí andamos dando batalla, ¿no? Andamos pidiendo, tocando puertas para que se nos apoye de una otra forma, editar nuestros materiales, ¿no? A mí se me dio la oportunidad de editar este pequeño poemario en la lengua náhuatl, aquí con la Secretaría de Cultura, PACMIC, ¿no? Pero creo que habemos más hermanos buscando este espacio. Les voy a compartir este poema. Se llama Shinechkakikan. Escúchenme. Está en forma bilingüe. Dice así. Ni tetlatla noikni ni apismiki. Ni kuetlakawan siartoke nokshiwan. Y kamiek yoltlawelilistli ni kishkechihtok tekiwa. Pampa noikniwan choka moyolkokoa nonantzimiki. Panotlanemittlamachilis wan noyolo ni amiki y katlahtolmelaktilistli. Y tehtekuinka san techahawiltia intekiwahke. Xtechmawisoita. Kinemilia kentehuame xtikmoimawisoita yehuame. Xitlantikita, xitlantikmati. Techkahkayawa, techahawilmati. Pampa tikinmawisoita. Makaxkontlali moyolo tekiwa. Tlaca. Nishayu mocuepas. Amatlawisot tlatlanilistli. Noi tetlacocol. Niahcotahzitis panilhuical. Juan nochi tlalticpactliquimatis mocahcayahualis. Más quinicuecuetlacatica ixpan motequihuacal. Xnechcaqui, nehua, nictlahtlani, tlen nehuatzin notechpoui. Pampa niquimis quechihtok, niquimpaleuihtok nocniwa, Juan. Xquineki, miquisque, guatehua tiquinhuihuisoqui. No hay nican, ni moyeltequetstos, nican, ni tlahtlantos, xnech, mahuisoitaca. En español, escúcheme. Me quema mi vientre y tengo hambre. Tiemblan y se cansan mis pies. Con mucho rencor miro al gobernante. Porque mis hermanos sufren, mi madre agoniza. Mi corazón
y mentes reclaman justicia. Estas autoridades que solo se burlan de nosotros y se ríen. Piensan que no vemos cómo nos quieren engañar. Se burlan de nosotros porque los respetamos. No te confíes, señor gobernante. Mis lágrimas se volverán tinta de justicia. Mi dolor lo gritaré en el cielo y todo el mundo sabrá tus engaños. Aunque esté temblando frente a tu oficina, escúchame, reclamo lo que por justicia me corresponde. ¿Por qué matas a mis hermanos? ¿Por qué los eliminas? ¿Por qué eliminas a aquel que te reclama? Y yo aquí estaré, exigiendo justicia, exigiendo respeto. Gracias. Ese sería mi poema que quiero compartirles a ustedes un poco de las vivencias que tenemos como maestros rurales. Tlazocamati, muchas gracias, maestro Prajedis, por compartir su poesía, la verdad muy profundo, con mucho mensaje, deja mucha enseñanza. La verdad tenemos el espacio pues muy, digamos, ¿no? Muy limitado, bueno, por el tiempo. Nos gustaría esto siguiera hasta a la tarde, más noche, pero sé que cada quien también tiene muchas actividades, pero esto la verdad nos ha servido bastante. Y quiero ver o leerles algunos mensajes, saludos que nos han escrito otros, las personas que nos están viendo de manera virtual. Tengo una de Nancy Carvajal, dice: yo hablo náhuatl, pero lo aprendí a escribir hasta ahorita. Estoy aprendiendo, no dice de qué parte es, de qué región es el náhuatl. Abel dice: buena conferencia. Nelson, Lani, él es un compañero de Linali, manda saludos a Ñani Rolando, dice: un gusto oírle, saludos con todos los panelistas. Y ahí de Elizabeth Casanova, saludos cordiales desde Tabasco, hasta allá lo están viendo. Abel dice: muy divertidas las obras. Y hay un Priamus Gachupín, él escribe también, nos comparte una poesía en náhuatl, yo después se lo comparto. Y hasta ahí, bueno, ha de haber más, pero con esta digamos, la mayoría son felicitaciones del público que nos están viendo. Estoy seguro muy contento por escuchar todo este tema que hemos abordado aquí en el conversatorio, trabalenguas, chistes, canciones y las poesías, ¿no?, que nos acaba de compartir el maestro Prajedis. Pues bueno, casi estamos por finalizar nuestro conversatorio. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes que nos dieran algún mensaje, ¿no?, para las personas que estamos escuchándolos, o las personas que quieren aprender una lengua, ya sea el náhuatl, el tunzabi, otras lenguas que se habla en México. Ustedes como personas o profesores que están frente a grupo, que tienen una formación académica, pero aparte hablan la lengua, han reflexionado la lengua, conocen todos los elementos que se requieren, ¿no?, para hacer y para enseñar también a hacer poesía, a hacer adivinanzas, porque no nada más que yo lo sé y hasta ahí, sino también toda esta estrategia, todo este recurso que se requiere, ¿no?, para enseñar una lengua. Ha valido la pena todo esto para que los niños lo sigan hablando, los jóvenes lo sigan hablando y las personas adultas lo sigan también fomentando en la casa, ¿no?
sabemos que cuando al salir pues vamos a aprender otras lenguas, español, inglés, lo que fuese. Pero desde la casa sí se tiene que dejar bien claro, ¿no? Que nuestra lengua, náhuatl, tunzavi, chinanteco, cualquiera que fuera, pues se tiene que seguir fomentando, se tiene que seguir transmitiendo para aprender. Y en las escuelas, ¿no? Donde encontramos muchas veces estos recursos que ustedes nos han compartido, porque en la casa, pues es diferente el espacio, ¿no? Cómo se socializa la lengua. Pero ahí esta oportunidad que uno tiene para aprenderlo y para seguir haciendo más cosas, ¿no? Con la lengua. Me gustaría que el ñani Rolando nos dijera algunas palabras y para despedirnos también de nuestro público. Adelante, ñani Rolando. Pues ahorita, por ejemplo, para poder aprender la lengua, pues primero le tiene que gustar, ¿no? A la persona, a los alumnos, les tiene que gustar porque no a todos nos gusta. Pero también para que nos guste, pues tenemos que ir haciendo este tipo de actividades. O sea, que nosotros vayamos reproduciendo los materiales, los recursos que tenemos, utilizando las estrategias que tenemos, ¿sí? Cambiando quizás no el material, sino el nombre, inventando algunos recursos, de tal manera que a los jóvenes les vaya a llamar la atención o les llame la atención, se emocionen ellos mismos y eso significa pues irles despertando su interés, ¿no? Ir construyendo con ellos esa identidad, ir construyendo con ellos el sentido de pertenencia. Lo decía yo hace un momento, de que si no les enseñamos, pues simple y sencillamente ellos no aprenden o no van a querer aprender nunca. Es como cuando a los niños ahora, ¿no? La era digital, todos los niños, yo creo que ya nomás empiezan, creo, a los 2, 3 meses, y ya les ponen ahí la mamá el celular con tal de que no lloren, pues órale, ya les ponen el celular y el niño aprende, ¿no? A los 6 meses le quitas el celular y grita, llora, se quiere morir. Entonces, es igual, es lo mismo que tenemos que hacer con los jóvenes ahora. Por ejemplo, yo estoy dando talleres en la escuela, los dividí en niveles. Nivel 1, para todos aquellos que no hablan la lengua. Nivel 2, para los que medio hablan, 2, 3 palabras, 5 palabras, 6. Y el nivel 3 es para todos aquellos que ya hablan la lengua. ¿Para qué? Primero, a los monolingües, pues hay que enseñarles desde los pronombres, ¿no? Como primer momento. Un primer momento tiene que aprenderse los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, ellos. Después de ahí vienen los saludos. Después ahí vienen pequeñas frases. Y bueno, cuando ya hayan aprendido eso, pues vámonos para arriba, ¿no? Ya empezar con el sujeto y ahí agregarle un verbo, agregarle un sustantivo, después un adjetivo, y poquito a poquito hay que irle construyendo, pues, la lengua con ellos. Eso es para los que no hablan. Ahora, para los que medio hablan o 2, 3 palabritas, pues ir generando más palabras con ellos, ir construyendo ya pequeños enunciados, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en la escuela esa es la forma. En la casa, para los que no hablan, pues hay que estar hablando con ellos, repitiendo. Por ejemplo, en la casa tienes que estar hablando, si eres Tasabe, si eres Mepa, si eres Yundá, si eres Triqui, si eres todo, perfecto. Tienes que estarle enseñando al niño cómo se llaman los objetos, ¿no? Poco a poquito. Yo tengo hijos que no hablan. Dirán, ¿y tú por qué hablas y ellos por qué no? ¿Por qué les quitaste eso, no? De acuerdo
a la norma que tenemos ahí, ¿no? Pero no es eso, sino que la mamá de ellos, pues es náhuatl y yo soy tazavi. Y entonces los hijos no aprendieron ni uno ni otro, porque la verdad nosotros como docentes atendemos los hijos de la sociedad, no atendemos a nuestros hijos. Esa es la cruda realidad. Aunque tengamos la necesidad de atender a nuestros hijos, pero primero son los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es eso, atender a los hijos de la sociedad y dejar los nuestros, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos, pero yo, como decía hace un rato, también no hay que verlo tanto como un problema, sino que hay que saber nadar, ¿no? En el agua, ¿sí? Para no ahogarnos. Entonces, mi recomendación es que si tenemos la oportunidad de aprender o de enseñar la lengua, pues hay que hacerlo. Que no nos cerremos, no nos limitemos. Es que habla otro tipo de variante, eso no significa nada. Por ejemplo, nosotros en el estado de Guerrero tenemos, de acuerdo a INALI, 18 variantes. El que tiene más es Oaxaca. Pero ni así, o sea, si nosotros en 5 años ya habíamos terminado la norma de escritura, ¿sí? En 5 años. Ya después la presentamos con INALI, ahí con el compañero el ñani Bernardo, y Oaxaca se quiso integrar, trabajamos 4 años más con ellos, y se integró todo a nivel nacional el Tunzavi. Ya está la norma, solamente ahorita estamos haciendo algunos ajustes todavía, pero ya en estos días ya quedó todo, ya va a estar listo para su impresión, creo, ¿no? Eso ya me lo comentó el maestro, el ñani Bernardo. Entonces, esa es la idea, que estemos dispuestos, ¿sí? Que estemos dispuestos, que no nos limitemos, que no objetemos el asunto, sino hay que estar dispuestos. O 1 o 2 palabras diario, en un año hay que sumarle cuántas palabras no pudiéramos aprender, ¿sí? Es decir, que no debe ser una limitancia, pues, en esa parte, ¿no? Tenemos, yo creo, los recursos necesarios. Estos son algunos recursos que compartimos. Hay otros, ¿sí? Hay otros. Y hay cuentos, hay anécdotas. Yo he escrito anécdotas, he escrito cuentos, he traducido cuentos, he traducido anécdotas. Y entonces no hay ningún problema. El asunto es seguir trabajando. Yo lo trabajaba antes de la norma. Ahora con la norma, de verdad, me siento muy seguro de lo que estoy haciendo. Agradezco también a los compañeros que nos hayan acompañado durante 9 años para trabajar esta norma, y pues hasta acá vamos haciendo bien el trabajo. Y quizás 2, 3 ahí moscas, eso va a pasar siempre, ¿no? En cualquier texto debe de haber moscas, porque si no hay moscas, no aprende uno de los errores, ¿no? Entonces, ese sería mi idea, esa es mi opinión, ese es el mensaje que les puedo compartir, y sinceramente hay que echarle ganas, no hay que quedarse nada más en un solo lugar, sino hay que avanzar. Gracias. Muchas gracias, ñani Rolando. Y bueno, ya no podemos, por cuestión de tiempo, pues le damos las gracias a maestro Prajedis, igualmente, ¿no?, al ñani Rolando. Muchas gracias a todo el público que nos está siguiendo, que nos está viendo. Hasta aquí terminamos nuestro conversatorio, que lleva por título Juego de palabras y chistes como estrategia de transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Elida Merino Valtierra, onda Chuat Samsulha, onda Guerrero, Matzene Nyamta, Donti Atman Ha Sulha, Han Ye Chu Atekna Yanangwa, Nam Moson Jonoya, Lua Gutiana, de Welaya, Nanyukana, Napulaya, Kuna, Chana Tinsuna, Ulaya, Diachkia, Blusa, Chuendo, Panyam. Hoy na kutam yo na kutoya nam do matiko ni kia ya taller te yo kanchu atkiena ni lai na nan do nam la kantun do matina lai ko na sa los ananekiondo hay chot ons ana yo na nai kon hia mai khati tsai tiu ya yo na nan sa kui chul hai na đến sẽ tiêu hồn hay dạ đồ hộ cố lông khỏa dụ sẽ để hên tọ nán thọ nằm sẽ để thọ nằm sẽ đà dụ nán ở xe sẽ chạy cán chạ nè sẽ để ở xe mà nán tọ quá nè tiempo nán dạ quy chôn hay kia chỉ ở nhảy chỉ nán dạ quy chôn hay nán tế ta Shende hende joy le wa di ndu na ne kion chikia ima ana chul hai hende nam nam mo na je shaina dan cho da tio am ha Perdidamente me enamoré de ti, perdidamente. Lo yu na quinta ya Iana ha kulaya manikia na hende na kial wa yo na kun ia yo video wa do mainto a na lek ma yo iana kulaya ha ang kuenyam ta Shenam a nena ne ang kulian tena wa yo número 741 127 0102 Tomatín número 741 145 39 23 Kial Wayo. Gobernam